Hola, ¿dónde estás ahora mismo? He estado durmiendo en casa, y no hay señales de mi esposo aquí. Me está mintiendo. Volvamos al tiempo en que estaba embarazada de nuestro primer hijo. Mi nombre es Ashley, y finalmente esperaba a nuestro primer hijo en el segundo año de nuestro matrimonio. Faltaba solo un mes para la fecha de parto. Ahora estoy de 9 meses, aunque estoy emocionada por el nacimiento. Puedo imaginar fácilmente la confusión de atravesar el parto y la crianza por primera vez. Planeaba regresar a la casa de mis padres este fin de semana para que me ayudaran un poco. Mencioné la idea de ir a casa a mi esposo durante el periodo estable de mi embarazo, pero pensé que probablemente lo había olvidado, así que lo volví a mencionar hoy mientras estaba relajada viendo televisión. Mi esposo mencionó casualmente: ¿vas a ir a la casa de tus padres? Oh sí, lo mencionaste. Sí vas, adelante. Puedo manejar las cosas aquí sin ti. Me sorprendió su tono despectivo, pero no quería discutir, así que decidí no hacerlo. Bueno, me iré este fin de semana. Nuestro bebé nace el próximo mes, y planeo quedarme allí un mes o dos después del parto, así que probablemente volveré en unos 3 meses. Por favor, asegúrate de que la habitación del bebé esté limpia y lista, ¿de acuerdo? Está bien, lo habría hecho de todas formas, respondió. Oh, y no puedo despedirte este fin de semana porque tengo que trabajar. Oh, está bien, dije, decepcionada. Esperaba que al menos viniera conmigo a la estación, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Sabía que siempre estaba ocupado con el trabajo, incluso los fines de semana, pero deseaba que pensara en lo difícil que sería para mí, embarazada y manejando mucho equipaje en el tren. Entendía que estaba ocupado, pero a veces me sentía sola. No quiero que nuestro bebé que está por nacer también se sienta solo. Además, me preocupaba si podríamos criar a nuestro hijo juntos de esta manera. ¿Cuándo se volvió tan distante? Con estos sentimientos encontrados, comencé a empacar. Como aún tenía tiempo antes de ir a casa de mis padres, decidí enviar la mayoría de mi equipaje a través de un servicio de mensajería. Ya había limpiado la casa de arriba a abajo cuando empecé mi licencia de maternidad anticipada. Dicen que las mujeres embarazadas tienen un instinto de anidación. Había preparado una cuna y un espacio para el bebé, emocionada por comenzar nuestra nueva vida como una familia de 3. Cuando regresé después de 2 meses y medio, encontré que mi esposo había sido realmente desordenado a pesar de mis esfuerzos por limpiar antes de irme. Tal vez limpié demasiado pronto, pero aún así, parecía haber olvidado cómo vivir en un hogar ordenado. Dejaba botellas de bebida medio llenas por ahí e ignoraba las cajas de cartón de sus compras en línea. Me di cuenta de que nunca lo había visto cocinar o limpiar desde que nos casamos. A pesar de que seguía intentando ordenar, las cosas solo se ponían más desordenadas, y comencé a preocuparme por el estado de la casa mientras estaba fuera. Pero con el bebé por venir pronto, tenía que concentrarme en prepararme para el parto. El fin de semana llegó rápidamente, y me fui a la casa de mis padres. Mientras tanto, mi esposo ni siquiera me despidió en el trabajo. Mientras me relajaba en casa de mis padres, me mantenía en contacto con él a través de correos electrónicos todos los días y lo llamaba cada 3 días. Pero gradualmente, empezó a ignorar mis llamadas más a menudo. Cuando logré comunicarme con él, noté que había estado evitando mis llamadas últimamente. Le pregunté: ¿has estado difícil de contactar últimamente? ¿Estás ocupado? Pero sus respuestas eran vagas, como más o menos, o no realmente. Luego le pregunté nerviosa: no me estás engañando, ¿verdad? He oído que algunos hombres hacen eso cuando sus esposas están embarazadas. Parecía molesto y lo negó, diciendo: no, ¿por qué haría eso? Es frustrante ser acusado. Sintiéndome incómoda, me disculpé rápidamente. Tener estas preocupaciones mientras llevo a nuestro precioso bebé no era bueno para mi salud mental. Decidí que necesitaba confiar en mi esposo. Unas semanas después, comencé a tener contracciones. Mientras me preparaba para ir al hospital, llamé a mi esposo. Me sentía avergonzada de mostrar cuánto dolor estaba pasando, pero realmente lo quería allí cuando naciera nuestro bebé. Pensé que seguramente se sentiría conmovido por el nacimiento de nuestro hijo. Estoy de parto. Normalmente toma unas 6 horas para que llegue el primer bebé, así que si sales ahora, deberías llegar a tiempo. Realmente quiero que estés aquí cuando nazca el bebé. Incluso puedes cortar el cordón umbilical. Cuando le pedí que viniera, mi esposo suspiró molesto. ¿Qué? ¿Quieres que venga en tren ahora mismo? Lo siento, yo también estoy cansado. No puedo, tengo trabajo mañana. Me quedé en shock. ¿Todavía estás hablando de trabajo en un momento como este? Nuestro bebé está naciendo. ¿No es más importante nuestro hijo que el trabajo? Le pregunté, frustrada. Él respondió de manera brusca: basta, mi trabajo no se puede reemplazar. Esto
Esto es un momento único en la vida, lo sé, pero mi trabajo es crucial. Si no lo hago, no se hará. No puedes entender, tengo que irme, estoy ocupado. Y colgó. Intenté convencerlo, pero no quiso escuchar, mientras sollozaba por el dolor del parto. Me preguntaba por qué él era tan indiferente al nacimiento de nuestro hijo. Desde el momento en que supe que estaba embarazada, mi hijo se convirtió en mi prioridad, pero como padre, él parecía tan distante, así que enfrenté el parto sola. El dolor duró todo un día, y al día siguiente nació un hermoso niño. Era tan pequeño, adorable y querido. Después de salir del hospital, mis padres se desvivieron por él, enseñándome todo sobre cómo cuidarlo. En un mes, me había vuelto bastante buena dando baños. Sin embargo, mis padres se preocupaban por mí. ¿Estás segura de que estás bien con tu esposo? No podemos evitar preocuparnos por ti cuando nos vamos, dijeron. No queriendo preocuparlos, los tranquilicé. Creo que me las arreglaré de alguna manera. Mi salud está mejorando más rápido de lo que pensaba. Tal vez vuelva a casa la próxima semana. ¿En serio? No te cedas. Avísanos si pasa algo, respondieron. La gente a menudo dice que recuperarse del parto es como recuperarse de un accidente automovilístico, pero gracias a las hormonas, estaba de buen humor y mi cuerpo sanaba bien. También estaba aprendiendo a cuidar al bebé, así que decidí regresar a casa un poco antes de lo planeado. Mientras me quedaba con mis padres, mi esposo apenas se ponía en contacto. Incluso cuando le enviaba fotos y vídeos de nuestro hijo, no parecía interesado. Pensé que tal vez el sentimiento de ser padre realmente surge cuando estás activamente involucrado en la crianza del bebé. Quizás no se sentiría como un padre hasta que pasara tiempo con nuestro hijo. Eso era lo que esperaba. Al menos, me mantenía en marcha. Decidí sorprender a mi esposo dejando que mis padres me llevaran a casa. No le dije que venía, pero debería haber estado en casa ya que era su día libre. Me preguntaba cómo reaccionaría cuando viera a nuestro bebé por primera vez. ¿Le gustaría a nuestro bebé nuestra casa? Después de unas horas de viaje, llegamos a casa. Sostuve a nuestro hijo mientras mis padres traían nuestro equipaje, y abrí la puerta, pero cuando entramos, la casa estaba oscura y silenciosa. Regresamos un poco antes de lo esperado, pero ya estamos en casa. ¿No hay nadie aquí? ¿Qué es ese olor? Al entrar en la sala, un olor terrible nos golpeó. Cuando encendimos la luz, no podíamos creer lo que veíamos. La habitación estaba hecha un desastre, como un basurero. Platos sucios y comida medio comida llenaban el fregadero. Ropa y basura estaban esparcidas por todas partes. Y hasta había jugo mohoso, apestando el lugar. La mesa estaba cubierta de manchas y mugre. El baño también estaba sucio, con moho negro en la ducha y el lavabo. Y el inodoro estaba sucio y maloliente. Lo peor de todo, la cuna que habíamos preparado para nuestro hijo estaba llena de cajas de cartón sin usar y bolsas de basura. Le había pedido que mantuviera la casa limpia para nuestro bebé, pero esto era todo lo contrario, y estaba en shock. No hay manera de que podamos vivir en una casa tan sucia, y estoy especialmente molesta por la cuna arruinada. En serio, ¿qué está pasando aquí?, exclamé. No había manera de criar a un bebé en un lugar así. Mis padres estaban furiosos y buscaron a mi esposo, revisando cada habitación, pero no estaba en ninguna parte. ¿Dónde podría estar en su día libre? ¿Estaba trabajando en otro turno de fin de semana?, nos preguntamos. Pero ni siquiera podíamos confirmar si había estado trabajando esos turnos antes. No le pagaban extra por trabajar los fines de semana, y su empresa seguía un horario regular. Tenía sospechas de sus desapariciones los fines de semana. Déjame intentar llamarlo, sugerí, incapaz de soportar más tiempo en la habitación desordenada. Saqué a mis confundidos padres afuera y marqué el número de mi esposo. No contestó. Finalmente, después del tercer intento, respondió. Hola, ¿dónde estás?, pregunté. Estoy en casa, respondió. ¿Qué? ¿En casa?, repitió. Habíamos revisado toda la casa, pero no había señales de mi esposo. ¿Podría estar enterrado bajo toda esta basura? Pero no podíamos sentir a nadie allí, y su voz no sonaba como si acabara de despertarse. Luego escuché la voz de una mujer por teléfono. No pude entender lo que decía, pero definitivamente era una voz de mujer. En ese momento, me di cuenta, me está engañando. No podía creer que hiciera esto mientras descuida a nuestro hijo. La casa era un desastre mientras estábamos fuera, y él me estaba engañando. Estaba furiosa. Un padre así no es necesario para nuestro hijo. Estoy harta de un esposo así. Si prefiere a la otra mujer, que se quede con ella. ¿Cómo puedes vivir en una casa tan sucia y maloliente?, pregunté, enojada. Oh, entiendo. Tal vez un ladrón entró. Necesito llamar a la policía, respondió, aún evadiendo. ¿Qué? Pero estás en casa de tus padres.
¿verdad? ¿Qué estás diciendo?, preguntó, confundido. De repente, mi ira estalló ante la evasividad de mi esposo, y subí el tono de voz. Eres tú el que está mintiendo sobre estar en casa, ¿verdad? Deja de pretender. Es completamente inaceptable que la cuna se haya convertido en un desastre. No voy a regresar a esta casa. Vamos a divorciarnos. Terminé la llamada abruptamente y rápidamente reporté el supuesto robo a la policía, con la intención de confrontar a mi esposo. Instruí a mis padres y a mi hijo para que regresaran a casa de mis padres y esperé a mi esposo frente a nuestra casa. La policía llegó antes que mi esposo. Los recibí en la casa como si fueran invitados. Poco después, vi a mi esposo acercarse acompañado de otra mujer. A medida que se acercaba, su expresión gritaba: «Esto está mal». Lo confronté. «Oye, se suponía que no volverías hasta el próximo mes, ¿pero quién es ella?». La mujer a su lado me miró con desdén, con los brazos cruzados, y respondió: «¿Y quién eres tú, para empezar?». A pesar de encontrarme con su amante, me sentí extrañamente tranquila. Decidí interrogarla, y resultó que mi esposo había estado viéndola sin revelar que estaba casado. Me repugnaba tanto que no sabía cómo reaccionar. «Oye, al menos déjame explicarte», suplicó mi esposo, tratando de agarrarme del hombro, pero lo golpeé con la mano. «No me toques, es repugnante. La policía está revisando la habitación en este momento. Espero que te dé vergüenza que vean el desastre que has hecho. Me voy ahora. Puedes explicarlo a la policía. Adiós». Dejándolos atónitos, volví a casa de mis padres, ignorando las numerosas llamadas de mi esposo esa noche. Finalmente, decidí responder. Parecía que había explicado la situación a la policía y volvió a casa luciendo preocupado. Debió ser humillante para él ver a la policía lidiando con la habitación desordenada, pero él mismo lo provocó. Después de ser rechazado por la mujer con la que estaba engañando, lo único que le quedaba era la vergüenza y una casa destrozada. «Por favor, lo siento, vuelve. Estaba deseando ver a nuestro hijo», suplicó. Si realmente se sentía arrepentido, debería haber venido a casa de mis padres. Al menos, pensar que podía disculparse por teléfono y que todo estaría bien me mostró exactamente qué tipo de persona era. No podía imaginar un futuro con él. «Nunca mostraste interés antes, ahora de repente te importa. Ni siquiera estuviste presente cuando di a luz, a pesar de que te pedí que vinieras varias veces», le señalé. «Bueno, pensé que sabías que yo limpiaré la habitación. No puedo hacer las tareas domésticas sin ti. Te necesito», rogó. Podía imaginar a mi esposo volviéndose cada vez más desesperado y agitado al otro lado de la línea mientras continuaba rechazándolo. «No importa cuánto ruegues, no va a pasar. Deberías haberte quedado con esa mujer. Si no puedes manejar las tareas domésticas, que ella lo haga por ti», respondí con firmeza. «Pero fue solo un amorío. Fue un lapsus momentáneo. Tú eres la única para mí, Ashley», insistió. «¿Un amorío? ¿No estabas viéndola cada vez que decías que tenías que trabajar horas extras?», rebatí. «Eso es diferente». Balbuceó, incapaz de explicarse. Presioné a mi esposo, que ahora murmuraba incoherencias. Confesó que había estado engañándome con varias mujeres con las que se había reconectado en la boda de un amigo. Es una escoria. De cualquier manera, no había punto en seguir hablando. Pensé para mí misma mientras lo escuchaba disculparse desesperadamente, con la voz al borde de las lágrimas. «No puedo creerlo, me das asco. ¿Estabas planeando tocar a nuestro hijo con esas manos? Inimaginable», dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «No, no lo haré de nuevo. Iré a recogerte ahora mismo. Quiero verte a ti y a nuestro hijo. Probaré mi sinceridad. Vamos a casa juntos», suplicó. No podía creer lo que estaba oyendo. En este punto, no puedo confiar en ti. No hay nada más de qué hablar. Criaré a nuestro hijo por mi cuenta, declaré firmemente. «Ashley, por favor perdona», comenzó, pero colgué antes de que pudiera terminar. El sonido de la llamada terminada resonó vacío en mi oído, y eso marcó el final de nuestra breve vida matrimonial. Han pasado 6 meses desde entonces, y he decidido comenzar a trabajar, dependiendo del apoyo de mis padres. Una vez que haya ahorrado suficiente dinero, planeo dejar la casa de mis padres y comenzar a vivir sola con mi hijo. Estoy en medio de las negociaciones de divorcio con mi esposo, principalmente por la pensión alimenticia. A pesar de su limitada experiencia viviendo solo, aparentemente no puede manejar las tareas domésticas, y la mayoría de sus comidas provienen de comer fuera, dejando su casa en un estado de desorden. Sin embargo, eso ya no es mi preocupación. Haré todo lo posible, llenando a mi hijo de amor y cuidado. Hola, soy Emma.
una madre de 36 años que adora convertir momentos ordinarios en aventuras extraordinarias. En mi pequeño refugio, mi patio trasero se transforma en un castillo, un barco pirata o la cueva de un dragón, dependiendo del día, con mis dos curiosos hijos, de 7 y 9 años, junto con un flujo constante de sus amigos, incluidos los hijos de Sara. Mi casa está llena de risas y el alegre sonido de pequeños pies. Mamá, ¿podemos organizar una búsqueda del tesoro hoy?, preguntó mi hijo Jack una brillante tarde, con los ojos brillando de entusiasmo. Por supuesto, hagámoslo grandioso, y tal vez después, podamos construir un fuerte gigante, respondí, hurgando en la caja de viejos disfraces y accesorios que guardábamos para ocasiones como esta, mientras los niños corrían por todas partes, escondiendo pistas y riendo. Apareció Sara, apoyada en la cerca con una sonrisa forzada. Siempre te esfuerzas mucho por los niños, Emma, tienen suerte de tenerte, comentó. Me encogí de hombros y le sonreí de vuelta. Simplemente me encanta ver su alegría, me hace sentir joven, ¿sabes? El día fluyó con voces de piratas y niños buscando tesoros escondidos en el jardín. Los hijos de Sara, Lucy y Dylan, fueron los primeros en desenterrar el cofre del tesoro improvisado. Sus caras se iluminaron como luces navideñas. Tía Emma, este es el mejor día de todos, gritó Lucy, envolviéndome con sus brazos. Le revolví el cabello, pero atisbar el apretado semblante de Sara con el rabillo del ojo no llegaba a sus ojos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, los niños se desparramaron sobre el césped, cansados pero felices, picando bocadillos. Sara se sentó a mi lado, hablando suavemente. Sabes, Emma, es maravilloso que hagas todo esto, pero ¿no crees que podría ser un poco excesivo? Mis hijos están empezando a preferir tu casa sobre la nuestra. Me reí y le ofrecí una bebida. Son solo niños divirtiéndose. Sara, nos quieren a ambas por igual, pero al irse, sus palabras resonaron en mi mente como una sombra no deseada. Intenté concentrarme en la alegría del día, pero no pude deshacerme de la sensación de que algo había cambiado. Pasaron semanas, y las visitas se volvieron aún más comunes. Los hijos de Sara prácticamente vivían en mi casa. Una tarde particularmente caótica, mientras preparaba una mini olimpiada, Jack me tiró de la manga. Mamá, ¿por qué Sara no sonríe cuando nos ve jugar?, preguntó, frunciendo el ceño. Me agaché para encontrar su mirada. A veces los adultos tienen mucho en mente, amigo, no significa que te quiera menos. La mañana estaba llena de niños ansiosos por las aventuras del día, entre ellos, los hijos de Sara, Lucy y Dylan. A menudo llegaban primero y se iban últimos, mientras preparaba bocadillos y juegos. No podía evitar notar cómo Sara parecía cada vez más distante cada vez que los dejaba. Una tarde, después de que terminamos un partido de fútbol en el jardín, Sara se quedó en la puerta, con una expresión difícil de leer. Sabes, Emma, he estado pensando, quizás no sea tan bueno que los niños dependan tanto de tu entretenimiento, comenzó, con un tono vacilante. Oh, ¿qué quieres decir?, pregunté, limpiándome las manos con una toalla. Es solo que Lucy y Dylan parecen creer que la diversión solo sucede aquí. ¿Qué hay del tiempo en familia? ¿Qué hay de mi casa? Su voz temblaba un poco. Me detuve, tratando de entender sus sentimientos. Lo entiendo, Sara. Tal vez podríamos reducir un poco. No quiero sobrepasar mis límites. Asintió, pero sus ojos estaban nublados con algo que no podía identificar. Gracias, Emma. Tal vez necesite establecer algunos límites. Por supuesto, lo que funcione para ti, le aseguré, pero al irse, una incomodidad persistente se instaló en mi estómago. Pasaron los días, y comenzaron a circular rumores dentro de nuestra pequeña comunidad. Al principio, eran meramente murmullos en la tienda de comestibles o miradas curiosas en las puertas de la escuela. Luego, una noche, la señora Thompson, una vecina, se acercó a mí en el café local. Emma, querida, lamento mencionarlo, pero hay rumores circulando. La gente dice, bueno, están sugiriendo que podrías estar demasiado cerca de esos niños, que no se trata solo de diversión, dijo con cautela. Mi corazón se hundió. No entiendo, señora Thompson, ¿qué están diciendo exactamente? Ella dudó, luciendo incómoda, que quizás no seas la persona más segura para que estén cerca. Esas palabras me golpearon fuerte. Confusión y enojo giraban dentro de mí. Eso es absurdo. ¿Quién diría algo así? Bueno, solo son habladurías. Pero sabes cómo son estas cosas, respondió suavemente antes de irse. Decidida a confrontar el asunto, visité a Sara al día siguiente, mientras nos sentábamos en su sala de estar tenue, el aire pesado de tensión. Fui directa. Sara, ¿estás esparciendo rumores sobre mí, sobre cómo trato a los niños?, pregunté,
tratando de mantener la voz firme a pesar de la tormenta interna. Ella encontró mi mirada, su rostro una mezcla de desafío y culpa. Solo quiero que mis hijos regresen, Emma, quiero que me necesiten. Me sentí perdida. Su confesión fue un golpe, confirmando mis peores temores. Pero antes de que pudiera responder, continuó, su voz rompiéndose. Pude haber dicho cosas exageradas. Lo siento, Emma, no pensé que esto escalaría tanto. Lo siento, sus palabras llegaron demasiado tarde para significar algo. El día que aprendí la magnitud completa de los rumores de Sara fue inolvidable. Comenzó con un inesperado golpe en mi puerta, revelando a 2 agentes de servicios infantiles con placas oficiales y expresiones serias. Hemos recibido preocupaciones sobre el bienestar de los niños en este hogar, explicó un agente, su tono oficial y comprensivo. Solicitaron hablar con tus hijos e inspeccionar tu hogar. Mientras llevaban a cabo sus entrevistas, mi corazón se aceleraba y la ansiedad inundaba mi mente. Jack y Lily, confundidos y asustados, me miraron en busca de tranquilidad. Les apreté las manos, susurrándoles que todo estaría bien, aunque yo misma me sentía incierta. Después de que los agentes se fueron, prometiendo regresar, sentí el peso de la mirada de la comunidad sobre mí durante un viaje al supermercado más tarde ese día. Los susurros me seguían por cada pasillo, y caras conocidas se apartaban. Mi vecina, la señora Henderson, que siempre me había saludado calurosamente, ahora solo ofreció un frío asentimiento. En el patio de la escuela, el cambio fue aún más evidente. Los padres que una vez charlaron alegremente conmigo ahora apresuraban a sus hijos a alejarse con advertencias en voz baja. Mis propios hijos también lo notaron. Sus amigos de repente parecían demasiado ocupados para jugar, y las invitaciones fueron rechazadas. Esa noche, mientras arropaba a Jack y Lily en la cama, la pequeña voz de Jack rompió el silencio. ¿Por qué los otros niños ya no vienen? ¿Hicimos algo mal? No, cariño, no hiciste nada malo. Hice mi mejor esfuerzo para consolarlo, luchando por mantener la calma en mi voz. A veces, la gente se malinterpreta, y toma tiempo revelar la verdad. Sin embargo, la seguridad que ofrecía a mis hijos contrastaba bruscamente con el caos que se agitaba dentro de mí. El día siguiente se desdibujó en un torbellino de defender mi carácter, tratando de explicar y aclarar a cualquiera que quisiera escuchar que las acusaciones eran completamente infundadas. La comunidad a la que antes me sentía conectada parecía haberse vuelto en mi contra de la noche a la mañana. En un día particularmente difícil, me encontré con Sara en la oficina de correos. Su expresión, que antes era cálida y acogedora, ahora mostraba incomodidad y evasión. ¿Por qué, Sara? ¿Por qué harías esto? La confronté, incapaz de contener mi ira. ¿Sabes cuánto me importan todos los niños? ¿Cómo pudiste difundir tales mentiras? Sara apartó la mirada, su voz apenas audible. Pensé que solucionaría las cosas, que los niños querrían estar más conmigo. No entendía. ¿No te diste cuenta de que iba a deshacer a mi familia? Interrumpí, mi dolor evidente en mi tono. No tuvo respuesta, y mientras nos separábamos, la brecha entre nosotras era clara y posiblemente irreparable. A medida que el chisme continuaba circulando y la tensión aumentaba, me di cuenta de que no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y ver cómo mi vida se desmoronaba. Era hora de tomar una posición. Comencé recuperando cada fragmento de las grabaciones de seguridad del hogar que tenía. Horas de vídeo capturando nada más que juegos alegres y las risas de los niños llenando mi casa. Me puse en contacto con cada padre, amigo y vecino que alguna vez había presenciado la atmósfera en mi hogar, reuniendo sus testimonios y documentando todo. Emma siempre ha sido una madre maravillosa, declaró la señora Carter, una amiga cercana de la familia, mientras grababa su declaración. Los niños siempre están felices y bien cuidados. Es absurdo pensar lo contrario. Armada con mis pruebas, me dirigí al centro comunitario local para organizar una reunión. La noticia se propagó rápidamente y pronto el pequeño salón estaba lleno de vecinos y amigos, todos curiosos o preocupados por los rumores. De pie al frente, sentí cada mirada sobre mí, algunos escépticos, otros solidarios. Comencé con los vídeos, mostrando clips en un proyector que mostraban la alegría y el cuidado cotidiano que proporcionaba. Las risas de tiempos más felices resonaban en la sala, contrastando agudamente con el pesado silencio del presente. Luego, leí en voz alta las declaraciones de otros padres y amigos. Emma es como una segunda madre para mis hijos, proclamó otra declaración, esta de parte del señor Jenkins, cuyos hijos a menudo se unían a los míos para jugar los fines de semana. A medida que las pruebas se acumulaban, los murmullos cambiaron de escepticismo a incredulidad sobre las acusaciones. Pude ver cómo la comprensión iluminaba muchos rostros, la realización de que quizás habían juzgado demasiado rápido.
La reunión concluyó con una sesión de preguntas y respuestas donde respondí cada pregunta con tanta apertura y paciencia como pude reunir. La reacción de la comunidad fue mixta. Algunos se disculparon por sus juicios apresurados, mientras que otros seguían inseguros, sus sospechas no del todo disipadas. El momento más difícil llegó cuando enfrenté nuevamente a Sara, quien había asistido a regañadientes a la reunión. Después de que todos los demás se fueron, nos quedamos en el salón ahora vacío, la tensión densa entre nosotras. Emma, yo, no sé qué decir, comenzó Sara, su voz temblando. Al ver todo esto, no me di cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas. Se fue lo suficientemente lejos como para casi destruir a mi familia, respondí, mi tono firme pero cansado. Tus palabras tienen poder, y elegiste usarlas como armas, asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Lo siento mucho, Emma. Tomando un profundo respiro, dejé que el peso de la última semana se asentara. Aprecio tu disculpa, Sara, pero tomará tiempo sanar lo que se ha roto, no solo entre nosotras, sino en toda la comunidad. Pasaron semanas desde la reunión comunitaria, y la atmósfera en nuestro vecindario cambió gradualmente. Las dudas iniciales se desvanecieron a medida que más personas comenzaron a reconocer la verdad detrás de los rumores que alguna vez empañaron la reputación de mi familia. El cambio fue lento pero inconfundible. Donde antes la sospecha y los susurros permeaban las calles, ahora aparecían sonrisas y disculpas. La comunidad que temía perder se estaba uniendo, ofreciendo apoyo de maneras que no había anticipado. Una mañana típica de sábado en el parque, un grupo de madres de la escuela se acercó a mí. Emma, te debemos una disculpa, comenzó una de ellas, con expresión sincera. Deberíamos haber sabido que era mejor no creer los rumores sin escuchar tu lado, asentí, aceptando sus disculpas con una sonrisa cálida. Gracias, eso significa mucho. Todos podemos aprender algo de esto, yo incluida. Mientras mis hijos jugaban alegremente, llenando el aire con risas, pude ver un cambio tangible en la actitud de la comunidad. Los padres ya no apresuraban a sus hijos, en su lugar, los animaban a unirse a los míos en los toboganes y columpios. Fue conmovedor presenciarlo, no solo para mí, sino también para mis hijos, quienes habían sentido el impacto de esos días anteriores con mayor intensidad. Mientras tanto, la situación de Sara tomó un giro drástico, a medida que la verdad de sus acciones se hacía conocida. Sus relaciones dentro de la comunidad disminuían, las invitaciones escaseaban, y los saludos corteses reemplazaban las conversaciones amigables que antes disfrutaba. Fue un resultado duro, uno que no me dio alegría, pero fue una consecuencia de su propia elección. Una noche fría, mientras cuidaba el jardín, Sara se acercó. Sus pasos eran tentativos. El sol poniente proyectaba sombras largas, reflejando el estado sombrío que ella llevaba. Emma, ¿podemos hablar?, preguntó, un atisbo de esperanza mezclado con incertidumbre en su voz. Me detuve, considerándola un momento antes de dejar a un lado mis herramientas de jardinería. Está bien, Sara. Tomó un profundo aliento, su mirada fija en el suelo. Sé que he causado mucho dolor, y lamento todo. ¿Podríamos empezar de nuevo? Tal vez no como antes, pero solo para levantar esta carga entre nosotras. La escuché, sintiendo la sinceridad en sus palabras, pero las heridas aún estaban demasiado frescas, la traición demasiado profunda. Aprecio tu disculpa, Sara, respondí, mi voz firme, pero creo que es mejor que mantengamos algo de distancia. Necesito concentrarme en la sanación de mi familia, y no estoy segura de que haya un camino de regreso para nosotras. Sara asintió, la decepción grabada en su rostro, pero aceptó mi decisión sin protestar. Mientras se alejaba, sentí una mezcla compleja de alivio y tristeza. No era una victoria alegre, sino un límite necesario para proteger la paz de mi familia. Esa noche, mientras me sentaba con mi diario para reflexionar sobre los meses que habían sacudido mi mundo, escribí mis pensamientos. La experiencia me había enseñado sobre la resiliencia y la importancia de la confianza. Descubrí una fortaleza que nunca supe que tenía, y aunque el viaje estuvo lleno de desafíos, reafirmó los valores que valoraba. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, y mantente asombrado.